Listo, ahí sí. Ya, entonces voy a mandar este mismo video, ya que estoy grabando un video aquí casero con todo lo que yo tengo con mi celular, para que ustedes puedan tener acceso a esta grabación, ya que no pude grabar la clase. Bueno, comentándole entonces acerca de lo que se trata esta clase, más que nada del el enfoque que tiene APS, el enfoque más bien multidisciplinario, el enfoque integral que tiene desde distintos puntos de vista. Esta presentación igual se las voy a compartir, chicos, por si acaso, ¿ya? Bueno, a modo de introducción a lo que es la salud primaria, nosotros tenemos distintos modelos de atención integral de salud en lo que es APS, ¿ya? Pero más que nada en lo que sucede en APS y cuando nosotros queremos trabajar un estudio de familia, principalmente nosotros nos vamos a ir al carácter más bien familiar, a la composición familiar, y también nos vamos a ir a el carácter comunitario, o sea, cómo la sociedad influye positiva o negativamente en la salud de nuestros pacientes, ¿ya? Como dice acá la diapositiva, la atención primaria se dirige mucho más la atención a las personas consideradas en su integralidad física y mental como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades. Entonces pasa mucho que cuando llegan pacientes a tu consulta en APS, empiezan a contarte muchos problemas, empiezan a contarte muchos factores que influyen negativamente en su salud. Por ejemplo, temas de droga, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, de abusos, también lo que tiene que ver con la cesantía, ¿no es cierto?, que no les alcanza quizás para poder comprar una buena alimentación. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros como profesionales podemos dirigir nuestra consulta nutricional primero hacia, primero hacia lo que tiene que ver con la atención de nuestro paciente, ¿no es cierto? Calcular requerimientos, controlar su farmacología, controlar su dieta, pero también es importante mencionar y controlar lo que tiene que ver con la familia de este paciente, ¿ya? Las distintas herramientas que nosotros le podemos brindar a nuestro paciente, tanto por ejemplo que se sienta bien, que se sienta acompañado, que sea capaz de poder llevar una dieta importante, de poder llevar alguna recomendación importante, y por eso es que es tan importante hacer este estudio de familia. Entonces dice acá que se ve más que nada esta atención a las personas como seres sociales que son pertenecientes a distintas familias y comunidades, porque nos podríamos encontrar también con comunidades en cuanto a religión, comunidades de carácter vegano o Hare Krishna, ¿no es cierto?, distintas otras comunidades que obviamente van a ser una parte importante de nuestro desarrollo en atención primaria. La atención, dice acá en la diapositiva, que tiene que ser un proceso integral y un proceso bastante continuo. Y continuo quiere decir que nosotros le tenemos que dar seguimiento a nuestro caso clínico, tenemos que darle seguimiento a nuestra visita domiciliaria, que por supuesto que la nutricionista es una parte importante de esta visita domiciliaria. Hay visitas domiciliarias que se pueden realizar en pacientes, propiamente tal, por ejemplo, paciente prediabético. En la visita domiciliaria va a ir principalmente la podóloga, puede ir la enfermera y un médico, ¿ya? La nutricionista probablemente vaya solamente una vez a la visita domiciliaria, ¿ya? Y después vayan quizás en algunos 2 controles más. Pero hay profesionales que siempre van a estar dirigidos a esta población en particular. Es por eso que los casos clínicos o los casos como tal que nosotros podemos ver ahora también se ven en atención primaria. Y es importante porque desde ese punto de vista, nuestro equipo multidisciplinario que va a visitas domiciliarias cada cierto tiempo a ver al paciente, es súper importante también poder focalizar nuestra atención a ese grupo en específico, ¿ya? Dice entonces acá que prioriza actividades de promoción, prevención y se preocupa de las necesidades de salud de las personas y las comunidades.
Prioriza entonces siempre todo lo que es la actividad de promoción de salud, ¿no es cierto? Siempre dar el beneficio de poder dejar de consumir el tabaco, poder dejar de consumir alcohol, el beneficio que tiene bajar de peso, el beneficio que tiene la actividad física, etcétera. La prevención de la enfermedad, principalmente lo que está ligado a prevención de realización del examen del EMPA o el EMPAM. Y preocuparse obviamente de las necesidades de salud de las personas y de quien compone ese grupo familiar. Camila pregunta ahí, profe, ¿y qué pasa si al paciente que nos toca es extranjero y no entiende mucho español? ¿Cómo se debe hacer en ese caso para explicarle y poder obtener información? Bueno, parte importante de lo que corresponde al internado de ustedes es que ustedes van a tener, ¿no es cierto?, distintas etnias, distintas personas que van a visitar su consulta. Y entre eso, los haitianos es una población que mayoritariamente utiliza este sistema de atención primaria, ya que ellos retiran, ¿no es cierto?, las leches, ellos retiran lo que tiene que ver con los beneficios también de la atención primaria en salud, participan en talleres, son acompañados en embarazo, acompañados en el ciclo vital. Entonces, cuando te llega este tipo de paciente, el consultorio ya tiene establecido, ¿no es cierto? Ya debería tener establecido eh, las pautas de alimentación o recomendación en general de forma a su idioma, digamos, ya traducido a su idioma. Y también en APS se cuenta con lo que son los traductores. Y hay traductores también de la misma etnia de los haitianos, por ende con ellos también se puede trabajar de forma directa con esta traducción de la información. En caso de explicarle a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Nosotros obviamente tenemos que realizar una encuesta de 24 horas, tenemos que realizar la encuesta de tendencia de consumo porque la alimentación de ellos es muy distinta a la de nosotros. Entonces para eso tenemos herramientas como por ejemplo los traductores en APS y se puede solicitar cuando uno va a una visita domiciliaria. Entonces, el enfoque familiar que nosotros vamos a darle a estos casos clínicos tiene que ver entonces con este estudio de familia. Y para poder realizar estudio de familia, principalmente nosotros tenemos que entender que tiene que ser un estudio sistémico y un estudio científico de la familia que pretende, ¿no es cierto?, primero profundizar en el conocimiento de esa estructura familiar, o sea, quién compone la familia, cuáles son sus padres, cuáles son los abuelos, cuáles son los hijos, cuáles son los apoyos en cuanto a apoyo social como vecinos, amigos, tíos, primos, etc. Y la dinámica familiar que existe dentro de esta misma composición o esta misma estructura familiar. Y la dinámica tiene que ver un poco con, por ejemplo, cómo se lleva el papá con el hijo, cómo se lleva los abuelos con los hijos, son más bien cercanos, son más bien distantes. Y obviamente eso se realiza para poder obtener una mayor comprensión de las mismas situaciones que afectan a los individuos y la familia, ¿ya? Algunos casos clínicos de ustedes van a estar ligados, ¿no es cierto?, a cómo afectan a los individuos y a la familia y cómo afecta a su caso índice, ¿ya? Y obviamente nosotros cuando hacemos este estudio de familia lo que necesitamos buscar principalmente son los factores de riesgo que existen y también los factores protectores. Un factor de riesgo podría, por ejemplo, ser drogas, alcohol en la familia. Y un factor protector podría, por ejemplo, ser la crianza, ¿no es cierto?, crianza positiva, es partícipe, ¿no es cierto?, de algún beneficio del gobierno, el AJUNAEB, el AJUNJI, algún factor protector también que pueda ser que consume o le gustan mucho las frutas, ¿ya? Entonces, en base a eso, sí existe distintos factores que podemos nosotros considerar en nuestra terapia.
También nosotros lo que buscamos en este estudio de familia, principalmente buscamos las redes de apoyo, con quién cuenta esta persona para poder priorizar su salud y obviamente también la priorización de los problemas de la familia, porque en base a esa misma priorización nosotros podemos establecer distintos, distintos objetivos con nuestro paciente, ¿ya? Los objetivos que ustedes vayan a realizar, tenemos objetivos nutricionales y también tenemos objetivos de la misma atención en familia. Un objetivo nutricional, por ejemplo, podría ser aumentar en el día de una fruta que estaba consumiendo, aumentar a 3 frutas al día o 3 porciones de fruta al día, ¿ya? Eso sería un tipo de objetivo nutricional. Y cuando hablamos de un objetivo que está ligado a los problemas de nuestro paciente, por ejemplo, podría ser priorizar la atención, atención psicológica a la familia o la atención psicológica a nuestro paciente. ¿Ya? Ese sería un tipo de objetivo más bien con un enfoque familiar. En esta imagen usted está observando todas las etapas que forman parte de APS, todas las etapas que a nosotros nos consideramos que consideramos, ¿no es cierto?, importante dentro del ciclo vital, que es el enfoque que tiene, el enfoque de familia, digamos, que tiene los consultorios. Entonces tenemos la etapa número 1, donde nosotros hacemos lo que es la formación de pareja. Cuando se une un hombre con una mujer, cuando se une una mujer con otra mujer, cuando se une un hombre con otro hombre, ¿ya? Esa es la formación de pareja. Etapa número 2, tenemos una crianza inicial de hijos, donde acá principalmente nos estamos ligando a el desconocimiento de información, el cómo nosotros mandamos las colaciones a los hijos, cómo priorizamos los alimentos en su semana, etc. Etapa número 3, principalmente acá nos podemos relacionar a las familias con hijos preescolares, ¿ya? Etapa número 4, familia con hijos escolares. Y etapa número 5, familia con hijos adolescentes, que por supuesto cada uno de estos ciclos vital son diferentes las guías alimentarias, son diferentes las formas para calcular requerimientos, ¿no es cierto? Son diferentes también las formas para poder diagnosticar nutricionalmente a un niño o a una niña. Etapa número 6, acá ya tenemos la familia como una plataforma de lanzamiento, acá cuando los hijos ya están grandes, ¿no es cierto? Cuando los hijos están estudiando en la universidad, cuando ya los hijos están teniendo su primer trabajo. Desde ese punto de vista también está esa etapa 6 donde la familia es la principal promotora de que este niño, esta niña, ¿no es cierto?, pueda salir de la casa de sus padres. Y etapa número 7 tenemos acá ya la etapa postparental, que es cuando ya estamos en etapa de envejecimiento, en etapa de el nido vacío, la sensación del nido vacío, que en algunos casos también están relacionados con eso. Ya cuando los hijos se quedan solos, cuando está el abuelito viviendo solo y no tiene apoyo familiar. Ese es un tipo de etapa postparental. ¿Ya? Y esta etapa, chiquillos, es importante que ustedes logren, ojalá, esta etapa, chiquillos, es importante que ustedes ojalá la logren, digamos, mostrar en su caso clínico, saber en qué etapa del ciclo familia se encuentra principalmente su caso clínico. Profe, una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso clínico, ellos tienen hijos adolescentes como familia, pero están en crianza del cuidado de una niña preescolar más una que es de 4 meses. ¿En qué etapa estaría en ese caso? Claro, ahí tienes etapas mezcladas, que también se puede ver en la relación de estudio de familia. Que puede ser obviamente la etapa número 2, como mencionas tú, que es una crianza inicial de los hijos, y tienes una etapa número 5 ya con hijos más adolescentes. Entonces tu estudio de familia deberías considerar esas dos etapas en las cuales se encuentra tu caso índice. Sí, pero también tienen un preescolar de 5 años. Ya, también entonces mencionar la etapa número 3. Ya, profe.
Sí, porque es una mezcla de las etapas que tiene tu caso clínico. Profe, yo igual tengo una duda con la etapa, Ujú. porque mi paciente es soltera, no tiene hijos y em, tiene sobrinos, pero que no los dejan ver mucho. Entonces, no sé en qué etapa quedaría ella. Como un postparental podría ser, aunque no tenga hijos ni pareja. En el caso de ella, simplemente está en la etapa número 1, porque tampoco, no se sabe tampoco a lo mejor si quiere o no quiere tener alguna pareja, no sabe tampoco si está indicada para tener pareja, entonces en base a eso, claro, quedaría como paciente en etapa número 1. Ya, profe, gracias. Ahora, si por ejemplo ella estuviera a cargo de su sobrina o del cuidado de la sobrina, o ella se quedara como tutora de su sobrina, ahí obviamente ya estarías en una etapa dependiendo de la edad de la sobrina. Profe, ¿Sí? disculpe, no la entendí. ¿Y la etapa 6 que sería familia como plataforma de lanzamiento? Como plataforma de lanzamiento, ahí por ejemplo nos ligamos cuando, no sé, existe un hijo que vive con su mamá, por ejemplo, y el hijo tiene 30 o 31 años y todavía no se va de la casa. Ya terminó su etapa, por ejemplo, adolescencia, terminó su etapa universitaria y aún no se va como de la casa, como que no se independiza todavía. Ahí ya sería parte de la etapa número 6. Eso sería como plataforma de lanzamiento. Ya, profe. ¿Y la postparental? La posparental está relacionado a cuando ya el nido está vacío, cuando los padres empiezan a extrañar a los hijos, cuando los padres ya empiezan a envejecer, cuando necesitan apoyo de sus hijos y los hijos no están. Esa es la etapa posparental. Ya, profe, gracias. Si tienen hijos de diferentes edades, ¿qué etapas elige el hijo mayor o menor? No, acá tienes que nombrar las dos etapas, tanto el hijo mayor como hijo menor, porque ahí son distintos los problemas o distintas la priorización que existe en la crianza de estos dos hijos. Entonces es importante ahí tener esas dos etapas bien clarificadas. Y si es una embarazada, ¿qué etapa se elige? Principalmente cuando es embarazo, nosotros lo que estamos haciendo, ya estamos ahí en la etapa número 2, que es una crianza inicial de los hijos, porque ya si está embarazada, obviamente ya empieza la crianza desde que tú tienes a tu bebé en la guatita, porque ahí tú empiezas a dejar lo que es el alcohol, ¿no es cierto? Cigarro, empiezas a alimentarte mucho mejor, entonces aquí ya empieza la crianza inicial del hijo. Profe, ¿Sí? mire, que pasa que tengo una duda también, porque en mi caso, paciente tiene un hijo de 23 años ¿Ya? y resulta que su hijo está un poco distante, Ya. que tiene conflicto con su mamá, ya que el reclamo que tiene el hijo es que la mamá no es capaz de cuidar a su padre. ¿Estaría igual en la etapa 6? Claro, estaría la etapa 6. Sí. Por la edad que tiene el hijo, estaría en la etapa 6. Efectivamente. Profe, ¿Sí? tengo una duda referente, claro, me quedaron claras las etapas que tengo que yo colocar en mi caso clínico, pero ¿de qué forma las tengo que nombrar en el caso? ¿Solamente nombrar o describir cada etapa de eso? Es necesario que tú ojalá puedas nombrar la etapa y describirla. O sea, por ejemplo, familia con hijos preescolar, etapa número 5, familia con hijos adolescentes. Más que nada como para que quede claro en qué momento, en qué etapa se encuentran los padres de estos hijos y cuáles son los problemas que podría acarrear en estas etapas que existen. Ah, ya, o sea, por ejemplo, yo podría decir familia con etapa número 2, que está en Sí. crianza de hijo inicial, Ujú. así tengo que describirla. Sí, efectivamente. Ya, profe, gracias. Sí. Profe, ¿Sí? mire, yo tengo una duda. O sea, mi paciente tiene un hijo de 7 años que está en etapa escolar, Ujú. pero a la vez lo ayuda a cuidar la hermana de mi paciente y tiene un hijo de 15 años. ¿Eso también tendría que colocarlo o no? Pero ¿cuál es tu caso índice ahí?
¿Cuál sería tu caso índice? Con el caso que tú vas a trabajar. O el caso que te derivaron. El escolar. Con el escolar, ¿no es cierto? Sí, porque es que tenía la duda porque ahora lo estaba leyendo, porque actualmente viven los tres en la casa, pero como la señora trabaja, usualmente lo ayuda la hermana a alimentar a mi paciente y tiene un hijo de 15 años, que también lo cuida la cuñada. Por eso tenía la duda si igual tenía Ya. que mencionar la etapa del hijo de la hermana o solamente del matrimonio, que sería mi caso. Ya. En ese caso, cuando ustedes necesitan como describir una familia en general, lo que nosotros hacemos para poder empezar nuestro estudio de familia, tenemos que obviamente nombrar estas etapas. Entonces, estas etapas se pueden nombrar en relación a su estudio de familia. Por ejemplo, decir, caso tanto fue derivado por, no sé, la matrona. Y este caso se encuentra principalmente con una estructura de familia que se encuentra en etapa tanto, en ese caso en particular, en el caso índice de ahí. Y con la hija, ¿no es cierto?, que vive con su... y que su hija cuida a su hermana menor y que esta misma hija tiene, ¿no es cierto?, la etapa número 5 parece que era, porque es una familia con hijos también adolescentes. Entonces hay como que describir primero lo que corresponde a su caso índice y posteriormente podemos nombrar las distintas otras etapas o distintas familias que existen dentro de nuestra composición que vive ahí en la casa. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Profe, ¿Sí? o sea, por lo que entendí, primero es el caso índice como por ejemplo la persona que vamos a tratar y después se puede mencionar como la etapa familiar en general. Sí. ¿Eso es cierto? Exactamente. Ah, ya. Sí. Entonces lo que primero tienen que hacer ustedes es verificar cuál es el caso índice, sobre quién nosotros vamos a hacer esta terapia principalmente. Y desde eso, cuando usted ya tenga claro cuál es su caso índice, usted ya puede empezar a describir las distintas etapas, ¿no es cierto? Después describe lo que existe dentro de ese entorno familiar, el hogar, quienes viven en esta misma casa, también ahí describir las etapas. Ya. También es importante describir los tipos de crisis que puedan existir, ¿no es cierto?, dentro de la misma conformación o dentro del mismo caso clínico, ¿ya? Y estas distintas tipos de crisis principalmente está ligada a crisis más bien normativas y a crisis que son no normativas. Las crisis normativas tienen principal importancia que son aquellas que forman parte del ciclo vital de la familia y por tanto son esperadas. Por ejemplo, una enfermedad crónica de un familiar anciano es una crisis normativa porque nosotros esperamos que eso suceda. Otro tipo, por ejemplo, de crisis normativas tenemos el embarazo esperado, un nacimiento deseado, una adopción esperada, ¿ya? Crisis normativas también podrían ser el alejamiento de los hijos, que eso también sucede y pasa mucho en las familias, que los hijos cuando ya crecen se van y se alejan de los padres. También existe la pérdida del rol por algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Alguna enfermedad que te produzca algún tipo de discapacidad. Ahí se va a perder tu rol quizás como mamá, tu rol como padre, tu rol como hermano, ¿cierto? Alguna muerte también de familiares o amigos, pero que sean mayores, que se espera que los pacientes sí o sí fallezcan en esa edad, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, crisis normativas como la jubilación, ese también es un tipo de crisis normativa. La transición de ciclo vital individual, vale decir cuando pasamos de, por ejemplo, adolescente a una etapa de estudio o cuando pasamos de estudio a ya formar pareja. Ahí hay una crisis importante porque nosotros esperamos, ¿no es cierto?, encontrar trabajo, tener nuestra casa, formar quizá nuestra familia o viajar. Todos tenemos distintos tipos de meta. Entonces también forma parte de las crisis normativas. Promoción laboral también, por ejemplo, cuando alguien asciende del trabajo o cuando te sacan de un trabajo, ahí también ya tenemos algún tipo de crisis más bien normativa.
Y la jubilación también es importante considerarlo porque en algunos casos va la jubilación. Y cuando tenemos jubilación es súper importante porque las personas se sienten que no valen nada, las personas sienten que ya no van a aportar nada al país. Y acá empieza todo un tema de depresión, empieza un tema de que no tienen ganas de comer. Entonces, en las crisis sí es importante poder identificarla en su grupo de familia. En relación a las crisis no normativas, que estas son las que ocurren de forma repentina occidental y de alguna forma rompen con este desarrollo de forma o desarrollo normal del ciclo vital. Por ejemplo, la muerte de un hijo de una forma inesperada, algún accidente de auto, alguna enfermedad, algún tipo de cáncer, ya esos son muertes más bien repentinas y accidentales, ya. Un embarazo no deseado también podría ser una crisis no normativa. La llegada de alguien que usted no planificó en su vida, por ejemplo, que apareció el papá que hace años usted no veía, o la mamá que usted lo abandonó, ya también son crisis no normativas. Hijos, por ejemplo, que se fugan del hogar, también es crisis no normativa, accidentes, algunos delitos en la familia, gente que, por ejemplo, se dedica quizás a robar o al tema de la droga, alguna pérdida de trabajo importante, es la separación de una pareja, la cesantía, prisión, ¿no es cierto? Que te expulsen quizás del colegio. Todo eso son crisis no normativas, que son crisis que uno no espera que suceda, ¿ya? Profe, pero cuando la persona tiene, aparte del bebé que está esperando, 2 niños de 4 y 6 años y no los cuida ella, sino la abuela en otro país, ¿se debe nombrar igual la etapa? Claro, por ejemplo, hacia acá, tu caso índice, en este caso fuera tu bebé, ¿no es cierto? Ahí obviamente tú vas a tener que nombrar ese tipo de familia del bebé, ¿ya? En qué etapa se encuentra esta mamá, ¿no es cierto?, cuidando a su bebé. En el embarazo, ¿no es cierto?, que está con este bebé. Y los 2 niños de 4 y 6 años, que no los cuida ella, pero los cuida la abuela, también tú tienes que nombrar eso. Ya tienes que nombrar la abuela en qué etapa se encuentra, en qué se encuentra con estos 2 niños específicamente. Obviamente la crianza de una abuela a la crianza de una madre más joven es muy distinta una con otra, ¿ya? Y sí, se tiene que nombrar igual Camila, ¿ya? Embarazo adolescente, ahí tú estás en una etapa inicial, ¿no es cierto? Estás en una etapa 2, una crianza inicial de hijos ya en embarazo, ¿no es cierto? Pero estás con una crisis quizás no normativa, porque a lo mejor es un embarazo no deseado. Entonces ahí es súper importante quizás enfatizar eso, Alison, específicamente en ese embarazo adolescente. Profe, una consulta, perdón por interrumpirte, ¿Sí? que no especifica, solo dice como que la niña está embarazada y no sé, quizás puede ser normativo porque como es adolescente puede ser una, no sé, estar embarazada, no sé, de adolescente que puede ocurrir. Ah, no, O no normativa es como que tiene que ser no deseado. claro, es que por ejemplo sucede que en adolescente nosotros entendemos en APS en la etapa de adolescencia como aún una etapa de crecimiento, aún una etapa donde no es prioridad o no es relevante